La ventana opuesta. Me llamo Julián, tengo 34 años y en 2019 vivía solo en un departamento viejo en la colonia americana, en Guadalajara. Rentarlo fue una decisión práctica. Cerca del centro, a 2 cuadras había un Oxxo abierto toda la noche y el camión pasaba en la esquina. Trabajaba desde casa corrigiendo textos para una editorial pequeña. El trabajo era silencioso y monótono, ideal para alguien que ha aprendido a convivir con sus rutinas. Mi escritorio estaba pegado a la ventana del cuarto principal, en el segundo piso. Justo enfrente, cruzando una calle angosta, había otro edificio, más alto, con ventanales idénticos alineados como casillas. Ese frente era mi paisaje diario, plantas resecas en algunos balcones, focos cálidos en otros y, en el tercer piso, un ventanal siempre oscuro que parecía una boca cerrada. Nunca me había dado por mirar demasiado. Si alzaba la vista, era para descansar la vista de la pantalla y seguir tecleando. No soy de los que se asoman por curiosidad. Pero uno se acostumbra a los ruidos, el rechinido del portón, el ladrido de un perro que duerme en el pasillo de la vecina, el motor de una motocicleta que pasa a las 11:30, todas las noches. Cuando algo cambia en ese menú de sonidos, se nota. Y lo que cambió aquella tarde fue el silencio. Eran las 6:42, lo sé porque acostumbro cerrar el documento a las 6:45 y preparar café. Un silencio denso, como si metieran la calle dentro de una botella. Lo noté y alcé la vista. El ventanal oscuro del tercer piso, el que nunca mostraba nada, tenía una luz débil encendida, apenas un halo. Y detrás, muy al fondo, había alguien de pie. No gesticulaba, no caminaba. Era un cuerpo quieto con los brazos a los costados. No distinguí rasgos, pero su presencia me contrajo el estómago de una forma irracional. Bajé la mirada a mis correcciones, la subí de nuevo sin querer, y ahí seguía, como esperándome. Me repetí que seguramente habían rentado ese departamento. No había por qué inquietarse. A las 6:45 me levanté por el café. Cuando volví, el ventanal estaba otra vez a oscuras. Salí a la cocina, me serví y regresé a lo mío. Esa noche, antes de dormir, me asomé sin pensarlo, todo apagado, normal. Dormí bien. La mañana siguiente, a eso de las 10, el reflejo del sol sobre el cristal me molestaba. Corrí la cortina a medias y en el mismo ventanal vi movimiento. No era un andar cotidiano, era un deslizamiento torpe, como si las piernas no articularan bien. Quise creer que era un efecto de luz, pero la figura se detuvo justo frente a mi línea de visión, alineada a la mía, como si supiera dónde estaba. Le sostuve la mirada un segundo por puro orgullo, por negarme a parecer paranoico. Me arrepentí al punto, aquello también me miraba. Y aunque no distinguía ojos, su atención era un peso. Muertes pequeñas de rutina empezaron a acumularse. Dejé de trabajar junto a la ventana y mudé el escritorio a la sala, enfrentando la pared. Revisaba correos de reojo, como si tuviera que pedir permiso para mover la cabeza. Logré olvidarlo 2 días, hasta que el viernes, al regresar con 2 bolsas del súper, la señora del 2A me interceptó en las escaleras para probárseme un chisme trivial. Le pregunté, con cuidado de sonar casual, si sabía algo del edificio de enfrente, del tercer piso. Me dijo que ese departamento llevaba vacío por lo menos 8 meses, lo sabía porque su prima, que limpia en esa finca, se quejaba de los olores de humedad y de un foco que según ella se encendía solo. Me reí por cortesía, pero mi risa sonó hueca. Esa noche me senté en el borde de la cama con el celular en la mano. Apreté el botón de la linterna y apunté al techo, solo para sentir el control de algo. Apagué. Tomé aire. Abrí un video tonto para no pensar. Cuando la pantalla se puso en negro entre clips, vi mi reflejo en el vidrio de la ventana. Detrás de mí, al otro lado, en el rectángulo oscuro del tercer piso, vi otro reflejo, el mío,
pero no sincronizado. Mis movimientos tenían un retardo mínimo, como un video con lag. Yo inclinaba la cabeza, el otro lo hacía una fracción después. Me quedé frío. Apagué el celular, corrí la cortina de golpe y me quedé con la respiración desacomodada, como después de trotar. Dormí con la cortina cerrada, cosa que nunca hacía. El sábado, por la mañana, le pregunté al vigilante del edificio de enfrente cuando entraba el camión de la basura en su cochera. No conocía a ese hombre, era uno temporal, dijo. Le mencioné el tercer piso, que si estaba ocupado. Me miró un instante más de lo normal y negó con la cabeza. No entra nadie ahí desde hace rato, dijo. Quise creerle, pero no del todo. Durante el domingo hubo pequeños cortes de luz en la cuadra. Es normal que en temporada de lluvia se caiga algo y todo parpadee. Lo raro fue que cada parpadeo coincidía, sin excepción, con la aparición de una sombra clara al fondo de ese ventanal. Era tan leve que a lo mejor alguien más lo habría ignorado, pero yo ya estaba entrenado para buscarlo. Fui anotando las horas, 11:03, 14:27, 18:11. En cada parpadeo de luz, en ese instante breve donde la casa es negra, el tercer piso parecía encender el interior para mostrarme el contorno de alguien que ya conocía la costumbre de estar de pie, esperando. No me gusta la palabra miedo porque la desgastamos. Lo que sentí no fue un susto puntual, fue un desgaste continuo, una erosión de mi seguridad en cosas comunes, un vidrio, una línea de visión, la idea de que mi reflejo me pertenece. La noche del domingo cayó con un aire sucio, como tela húmeda. Abrí la laptop en la sala y forcé mi concentración. A las 11:30 escuché la motocicleta de siempre y supe que me quedaban 30 minutos de trabajo. A las 11:44, el timbre. Nadie toca mi timbre a esa hora. No tengo amigos que vengan sin avisar. Me acerqué a la puerta con una calma que no era mía. Miré por la mirilla. Al principio no vi nada, pensé que se había descompuesto la bombilla del pasillo. Acerqué más el ojo y entendí que no era oscuridad, sino una superficie pegada a la mirilla, piel. No la mía, no de ese color. Piel pálida, como de pan sin hornear. Me alejé, sin ruido. El timbre ya no sonó. Estuve quieto unos minutos, contando mis latidos, intentando escuchar pasos. Nada. Cuando por fin me atreví a abrir, la cadena puesta, 2 dedos, el pasillo estaba vacío. La luz funcionaba. Solo en el piso, justo frente a mi marco, había una mancha ovalada opaca, como si alguien hubiera apoyado la frente. Cerré. Me di cuenta de que mis manos olían a metal. Fui al lavabo y me las lavé demasiado tiempo. Cuando volví a la sala, la laptop había entrado en reposo y la pantalla era negra. Apagué la luz por hábito para que el ventilador no reventara el fusible. En esa negrura, el vidrio de la ventana de la sala se convirtió en un espejo. Y ahí me vi, con las manos húmedas, y vi también, detrás, el resplandor bajo de la calle, y del otro lado, arriba, el rectángulo del tercer piso prendido, no apagado, encendido con una luz de hospital. Me acerqué al vidrio, convencido de que no iba a pasar nada si no le daba permiso. Mi reflejo me imitaba, pero la luz de enfrente mostró otra cosa. Un cuerpo, el mío, exactamente el mío, parado al fondo del ventanal contrario. Lo entendí no por los rasgos, que se perdían en el contraluz, sino por los gestos, el hombro caído que yo tengo desde una caída en bicicleta, la manera en que cargo el peso sobre el pie derecho. Moví la mano. El de enfrente movió la suya con un retraso sutil, como siempre. Después levanté la mano izquierda también, para desafiarlo. El de enfrente no lo hizo. Solo la mantuvo abajo, como si hubiera decidido no seguir jugando. Retrocedí sin atreverme a cerrar los ojos. Una vibración leve me llegó de la mesa, el celular. Lo tomé como si fuera un amuleto. Abrí la cámara frontal. Me miré.
Nada extraño salvo mis ojeras. Apunté la cámara hacia el ventanal de enfrente, acercándome al vidrio para evitar reflejos. La pantalla enfoca, desenfoca, enfoca. Entonces, en los milisegundos donde la cámara ajusta la exposición, lo vi con nitidez dolorosa. La copia de mí mismo no estaba en el ventanal, estaba un poco más cerca, alineada con mi marco, a la misma altura. No frente a mí, conmigo. Corté la cámara por instinto y en el silencio escuché, muy cerca del vidrio, una respiración que no era la mía. Fue un soplo breve, casi un empaño. Extendí la mano, como si pudiera empujar un sueño. Del otro lado del vidrio, algo extendió la suya también, pero no como espejo. La palma quedó orientada para tocar la mía, con la caricia absurda de una coincidencia imposible. El vidrio entre nosotros se cubrió de un vaho frío que dibujó, en su centro, una marca ovalada idéntica a la del piso del pasillo. No sé cuánto tiempo estuve así. Alguien pitó 2 veces en la calle. El motor de la motocicleta rugió tarde. Los sonidos regresaron en cascada. Bajé la mano. Hice algo que solo había visto en películas, me encerré en el baño. Ahí dentro el aire siempre huele a cloro. Me senté en la tapa del inodoro con la espalda en la puerta. Cuando me calmé un poco abrí el chat de la inmobiliaria y escribí un mensaje cortísimo que quería entregar el departamento. No lo envié. Lo guardé en borrador con el teléfono en modo avión. Quien haya vivido un miedo sostenido entenderá que uno empieza a negociar con sí mismo. Mañana pongo una cobija en la ventana, pasado no regreso temprano, el fin me voy con un amigo a Zapopan, no miro más. Dormí encendido, con la luz anaranjada del foco, como si eso tuviera poder. A la mañana siguiente, muy temprano, escuché pasos en el pasillo y voces. Abrí la puerta y vi a 2 hombres con un juego de llaves, tocando el 2 de uno cargaba una escalera de aluminio. Les pregunté qué pasaba. Nos llamaron de enfrente, dijo uno. Dicen que hay alguien asomado toda la noche en este departamento, que copia los movimientos del vecino y que no responde si le hablan. Señaló mi ventana sin saber. Sonreí por defecto, como si hubiera entendido un chiste. Entré, cerré, y supe que no se trataba del ventanal del 3er piso, ni de reflejos, ni de humedad. Lo que fuese había encontrado una forma de repartirse entre las superficies, dejando huellas sin peso. Esa misma tarde recogí mis cosas esenciales, la laptop, una mochila con ropa, la caja con documentos, una foto de mis padres. No toqué las cortinas. No miré hacia afuera. Bajé por las escaleras concentrado en el ritmo de mis pasos, como si fueran una oración. Ya en la calle, me obligué a no levantar la vista. Caminé hasta la avenida donde los camiones se tragan el ruido de todo. Mientras esperaba el Uber sentí, sin necesidad de comprobarlo, que arriba, en alguna de las ventanas, había alguien de pie, inmóvil, midiendo el momento exacto en que yo, por costumbre, miraría de reojo para despedirme de una rutina que ya no me pertenecía. No lo hice. Mantuve la mirada en el pavimento, donde una marca ovalada, antigua, parecía no querer secarse nunca. Desde entonces, si me topo con un ventanal oscuro en cualquier ciudad, no busco mi reflejo, camino recto, como quien atraviesa una calle sabiendo que del otro lado, en la ventana opuesta, alguien sigue esperando aprender mis tiempos hasta ocuparlos por completo. Los hondos. Me llamo Santiago y en 2004 trabajé como velador nocturno en una finca aguacatera a las afueras de Uruapan, en Michoacán. No era un empleo glamoroso, pero pagaba a tiempo y me dejaba solo, que es lo que siempre he preferido. Mi rutina era simple, revisar que las bombas de riego no se atorasen, vigilar la cerca perimetral, espantar a quien viniera a robar herramienta o fruta, y reportar cualquier movimiento en los bebederos largos donde el agua de los manantiales descansaba antes de bajar a los surcos.
A esas charolas de cemento todos les decían los hondos, no por su profundidad, apenas 1,5 metros, sino por el color del agua, un verde oscuro que no reflejaba ni la luna. Desde la caseta de vigilancia se escuchaban las bombas como un animal dormido que ronca y luego calla. En invierno corría un aire helado que dejaba olor a hierro en la nariz. A esa hora uno aprende a distinguir sonidos que los de día no oyen, la resina que cruje dentro de los árboles, el peso de un tlacuache sobre la lámina, un aleteo corto que no vuelves a escuchar. Y también aprende a no reaccionar a todo, porque reaccionar a todo te quiebra la cabeza. Un patrón empezó a repetirse a finales de junio. Siempre después de las 2 de la mañana, cuando el reloj se encoge y el frío se vuelve ruido, algo golpeaba el borde del hondo más cercano a la bodega. Era un choque hueco, como de puño contra madera mojada, aunque el borde era de cemento. Apagaba la lámpara, me quedaba quieto y el golpeteo seguía con paciencia, un ritmo que parecía aprender de mi respiración. Caminaba despacio por el pasillo entre árboles, cuidándome de no tropezar con las mangueras negras del riego, y al llegar no veía nada. El agua quieta, apenas una piel oscura con pequeñas burbujas. A veces había marcas húmedas por fuera del muro, como dedos cargados de lodo que se arrastran y vuelven a caer. La primera noche lo achaqué a perros. La segunda a algún campesino que quería robarse un motor. La tercera ya no pude explicarlo. Dejé un palo largo recargado junto al hondo, más por terquedad que por necesidad. Cuando algo no te cuadra, te inventas mínimos rituales para sentir que mandas, poner una piedra, acomodar la cubeta, dejar la lámpara en cierto ángulo. Los míos eran esos. El capataz, don Erasmo, tenía fama de duro. Lo abordé con prudencia y le solté una versión tímida de lo que oía. No se rió. Cerca de los 50 y con ojos hundidos, me miró como si recordara algo. Me dijo que antes de la aguacatera hubo ahí un rancho ganadero con represa propia y que un par de niños del antiguo dueño se ahogaron en un canal a mediados de los 80. Dijo que los encontraron enredados en basura y que desde entonces los hondos eran caprichosos. Usó esa palabra, caprichosos. No pregunté más, ese hombre decía poco y lo decía para cerrar temas. A la semana siguiente el patrón cambió. Ya no era golpeteo sino un zumbido leve, como un canto sin letras que uno cree escuchar porque el oído se queda pegado al silencio. Yo estaba en la caseta, comiendo tortilla con sal y un café frío de termo. Lo oí a lo lejos, lo confundí con la bomba y, cuando la bomba se apagó, el zumbido siguió. Era una nota que no subía ni bajaba y que se te metía por la nuca. No daba miedo en sí, lo daba la certeza de que no estaba en mi cabeza, porque al salir con la lámpara y caminar hacia los hondos, esa nota se hacía más nítida y angosta, como si viniera de una garganta escondida debajo del agua. Esa noche vi por primera vez la mano. Digo mano porque la forma era la de 5 dedos pegados por membranas de lodo, una palidez que no era carne, apenas superficie, un guante de agua que salió 2, 3 segundos y volvió a bajar sin salpicar. Yo me quedé congelado. La lámpara alumbró donde solo había un remolino pequeño, como cuando cae una piedra. No corrí. No por valentía. Me quedé duro por torpeza, porque a veces el cuerpo decide no moverse para no darle a lo que ve un argumento para avanzar. Luego vino lo otro. El zumbido repitió una especie de secuencia y se abrió como cuando una mosca cambia de habitación. Una voz salió del agua. Digo voz a falta de mejor palabra. Era mi nombre dicho con la lengua dormida, Santi. Y después, mi segundo apellido, el menos usado, ese que solo mi abuela materna pronunciaba completo cuando me rezongaba. Me temblaron las manos y casi solté la lámpara. No había nadie. No había luces en los cerros. No había viento. Solo el hondo y una voz que sabía algo de mí que ningún ratero sabría a las 3 de la mañana. No regresé a la caseta. Me quedé ahí hasta que el cielo aclaró un poco y los pájaros se atrevieron a romper la tela de ese silencio.
Caminé temblando, me serví otro café e intenté no pensar. No se lo conté a nadie. El organismo, igual que el campo, tiene sus diques, aprendes a contener, a derivar, a dejar que algo se pierda en el pasto hasta que se seca. Yo dejé esa voz ahí. O creí dejarla. La noche posterior, cuando todavía buscaba convencerme de que el cansancio había jugado conmigo, el canto regresó con la puntualidad de lo que no depende de uno. Y regresó con otra cosa, pasos chicos en la grava. No sonaba a adulto. Era el ruido de unos pies húmedos que no supieran caminar en seco. Yo me puse de pie con el palo, pero los pasos no subieron al pasillo, bajaron al hondo, como si algo tanteara el borde con curiosidad, y luego los oí dentro del agua, una pataleada corta, un chapoteo, y después nada. No hubo más voz, sino una respiración que imitaba la mía. Uno cree que el peligro es lo que te asalta con violencia. Me di cuenta de que el peligro verdadero es lo que se acomoda a tu ritmo, lo que aprende a nombrarte, a compartir tu aire. Dejé de comer en la caseta. Dejé de escuchar música en el radio viejo que había rescatado. Dejé de hablar por las tardes cuando llegaba el relevo. El capataz empezó a mirarme de reojo, con esa compasión seca de los hombres que han visto a otros quebrarse a su modo. A medianoche del viernes, la lámpara falló. No era raro, pero esa vez me lo tomé personal. Llevé pilas nuevas y aún así el foco se apagó 3 pasos antes del hondo. Toqué el borde con el palo para cálculos tontos de distancia y sentí algo tocar el palo desde abajo, una caricia lenta, el reconocimiento de un ciego. Retiré el palo. Lo volví a meter. Lo tocaron otra vez. Un dedo. 2. Toda una palma. El agua no se agitó. No hice ruido. Me quedé con el palo extendido hasta que el hombro me ardió. Cuando por fin lo saqué, la madera olía a tierra vieja, a cuarto cerrado, a ropa guardada demasiados años. Las voces cambiaron de estrategia. Empezaron a usar las que yo conocía. Una noche escuché a mi hermano muerto, con su tartamudez mínima, pidiéndome un cigarro. Otra, el ándale rápido de mi madre cuando me apuraba en la niñez. Otra, la risa breve de una novia que se me fue. No eran imitaciones perfectas. Les faltaba aire en las comas, les faltaba saliva. Eran reproducciones hechas desde un lugar sin pulmones. Pero funcionaban. Me movían algo que no es miedo. No caminaba hacia el hondo por valor, sino por vergüenza a dejarlos ahí, llamándome. No hablé de esto con nadie porque ¿cómo? ¿Qué frase no suena ridícula cuando dices que el agua te llama? Un viernes pedí permiso para faltar. Don Erasmo me dijo que si necesitaba irme, me fuera de una vez, que a la noche los campos hacen pensar cosas. Acepté y me quedé. A veces uno confunde machismo con lealtad, a veces uno decide perder para no ceder en el argumento. La última noche no hubo canto ni voces, y eso me dio más miedo. El silencio era de yeso, seco. Caminé a los hondos por obligación, como el que cuenta fardos para justificar su sueldo. La superficie estaba plana como aceite. Me asomé sin querer. No vi mi cara. Vi otra. Vi la de alguien que me miraba desde abajo con mis ojos sin párpado, mis labios sin color, mi nariz alargada por una curva en el agua. No era un reflejo. Era un rostro que adoptaba los rasgos de mi memoria desde la oscuridad y detrás de ese rostro, otros. Caras incompletas, bocas abiertas en asombro más que en grito, miradas que no aprendieron a cerrar. Fue tan lento el reconocimiento que no supe cuando había empezado a inclinarme más, cuando mis dedos tocaron el agua, cuando 2 membranas se posaron sobre mis nudillos con un gesto que en cualquier otra especie habría sido ternura. Me jalaron con delicadeza. No con fuerza, con paciencia. Como quien educa a un animal asustado. Alcancé a apoyar las rodillas en el borde y el cemento me raspó el pantalón. Una presión subió por mis antebrazos.
Metí la otra mano para empujar y ahí fue cuando sentí los dedos en la nuca. No eran dedos fríos, eran tibios y resbalosos y olían a algas guardadas en una bolsa. Me dijeron mi nombre, no con voz, sino apretando y soltando, esas 5 almohadillas blandas que querían mi cuello en el mismo ritmo de la bomba del riego. No sé cómo salí. No hubo heroísmo. Di un manotazo a ciegas, pegué con el palo en algo blando y oí un soplido bajo el agua, un enojo casi infantil. Me dejé caer hacia atrás. Me golpeé la cadera en la orilla. El aire frío me llenó la boca con un gusto metálico. Me arrastré. Sentí que nada me seguía, pero el aire cambió de temperatura como si una puerta se hubiera cerrado muy despacio. No corrí. Caminé como borracho hasta la caseta y, por primera vez, cerré por dentro. Esa madrugada se rompió algo en mí, no de inmediato, sino en capas. Renuncié a la semana. No dije por qué. Guardé silencio durante años, como guardas una herramienta dañada por si un día, torpemente, aún sirve. Y funcionó a medias. Pude dormir, pude trabajar en otros lados, pude mirar agua sin miedo si había sol encima. Hace un mes pasé de noche por un canal de riego camino a otra chamba. Era un hilo oscuro a la derecha de la carretera. Bajé la ventanilla para fumar. El aire estaba frío y traía ese olor a hierro de los inviernos de entonces. Pensé en los hondos, en el cemento húmedo, en mis dedos con el tacto prestado de otra cosa. Y ahí volvió. No el canto, no las voces prestadas, sino la respiración imitada, pegada a la mía, afinándose a mi velocidad, educándose otra vez. Apreté el cigarro hasta apagarlo. Subí la ventanilla. No miré al canal. Conduje en silencio, midiendo mis pulmones, contándolos como se cuentan cajas, 1, 2, 3. 1 kilómetro después entendí que no estaba recordando. Lo estaba escuchando afuera. No creo que quieran matarnos. Si eso quisieran, nadie contaría esto. Creo que no respiran por su cuenta y buscan un cuerpo que les marque el compás. Creo que son pacientes y se sientan a esperar en los bordes, memorizando nombres que no les pertenecen, copiando voces con la torpeza de un niño que dibuja y, sin embargo, te reconoce mejor que una foto vieja. Si les sirve de algo, no se asomen. No pongan la mano. No respondan cuando los llamen como los llamaba alguien que ya no puede llamarlos. Sobre todo, no crean que no es con ustedes. Los hondos no tienen prisa. Aprenden. Y cuando por fin inhalas a su ritmo, es más fácil pensar que siempre respiraste así. El zumbido. A mí la noche siempre me cayó bien. Hay quienes la sienten pesada, yo la sentía limpia, ordenada, como si cada ruido estuviera en su lugar y supiera decirte de qué se trata. Soy Lucía, y en 2017 trabajaba de guardia en un empaque de mango a las afueras de El Gualamo, al sur de Mazatlán. Mi turno empezaba a las 10 y terminaba con los primeros gallos. Revisaba candados, miraba cámaras, llevaba un cuaderno con las placas de los tráileres que cargaban de madrugada. Me estacionaba junto a la caseta con mi termo de café, una linterna buena y la costumbre de escuchar. Si algo se movía, lo sabía por cómo quebraba el silencio. Aquella noche era de esas que parecían una fotografía, sin viento, sin nubes, la bruma del estero baja, como una sábana hundida. Había hecho la ronda por los corrales de tarimas y contenedores, y estaba sentada con el cuaderno abierto cuando vi la luz. Estaba sobre la loma pelona que queda detrás del canal de riego, un cerro bajito que de día apenas llama la atención. Al principio pensé en una camioneta de cazadores, pero la luz no parpadeaba como faros ni barría el terreno, vibraba. Blanca con un tinte azulado, como soldadura vista a través de un vidrio. Se hinchaba, se contraía, y con cada pulso parecía blanquear la tierra alrededor. Los perros del ejido,
que suelen ladrar por nada, callaron. Las chicharras también. Fue un silencio distinto, no el natural que se encaja cuando la noche madura, sino uno que se impone. El aire perdió su olor a fruta y a diésel y se volvió metálico, con un sabor a moneda bajo la lengua. A lo lejos, en los potreros, escuché a las vacas moverse y resoplar, impacientes, en las caballerizas de la huerta golpearon los cascos contra la madera. Tomé la linterna, crucé el portón y seguí el sendero del canal. No tenía la obligación de ir, lo sé, pero uno se acostumbra a poner nombre a lo que no entiende, y yo quería saber qué era. Conforme me acerqué, el zumbido apareció. No venía de la luz, o no solo de ahí. Me vibró en la caja del pecho antes de que lo oyera en los oídos. Era un tono bajo, parejo, como si alguien hubiera puesto a funcionar una máquina muy grande bajo tierra. Me detuve junto a una acequia seca, apagué la linterna y me acuclillé, intentando que mis ojos se ajustaran. La luz flotaba a unos metros del suelo, apenas se movía y alrededor de ella algo se deslizaba. No eran personas. No caminaban. Eran figuras delgadas, como sombras recortadas que se curvaban y deshacían sus bordes, ondulando con una paciencia que me heló la espalda. No puedo decir cuántas. 3, quizá 4, pegadas a la franja de luz, avanzando y retirándose como si probaran el aire. Quise llamar por radio, decirle al guardia del rancho vecino que mirara hacia la loma. Llevé la mano al bolso del chaleco y, en ese gesto, el zumbido subió un paso y se me entumieron los dedos. No sentí hormigueo, sentí ausencia. Como si mis manos hubieran dejado de pertenecerme un segundo. El radio crujió sin señal, la linterna encendió sola dentro del bolsillo, un hilo pálido que apenas abrió la cremallera y en ese instante la luz sobre la loma cambió su pulso. Se abrió como una flor. No un destello, no un disparo. Se abrió. La palabra que me viene no es bonita, pero es la que fue, obedecí al miedo. Retrocedí con pasos cortos, tanteando la tierra. No corrí. No quise imaginarme lo que hay detrás de una espalda expuesta. Cuando el sendero dobló hacia el canal, la sombra de una huizachera me cubrió y el zumbido bajó. Seguí hasta la caseta sin mirar atrás. Me senté adentro, cerré la puerta, respiré. Quise ordenarme en el cuaderno lo que había visto y la pluma raspó sin tinta. Mi reloj marcaba las 3:12 desde que salí, pero los gallos ya se estaban arrancando. En la pantalla de la cámara que apuntaba a la loma solo se veía nieve, un chisporroteo gris que subía y bajaba con un ritmo que reconocí sin querer. Al amanecer, cuando llegó mi relevo, subí de nuevo. De día las cosas posan para que uno les crea. Caminé hasta el punto donde, de noche, calculé que flotaba la luz. El pasto estaba tostado, un círculo perfecto, de borde neto, no ancho, pero claro. Abajo, la tierra estaba negra, como si la hubieran acariciado con un hierro, pero no había marcas de llantas ni huellas. Metí la punta de la bota, tibio. A un lado, un puño de hormigas muertas. No quise tocar nada. Me quedé un rato ahí, con el sol levantándose, sintiendo que no pertenecía. Al regresar a la caseta, el reloj se había detenido. Los segundos clavados en el mismo salto. No le conté a nadie ese día. No por pudor, por cuidado. A la segunda noche el zumbido volvió, más lejos, hacia los invernaderos del otro lado del canal. No fui. Me quedé en la caseta con la radio abierta y la televisión chiquita donde a veces pongo noticias en silencio. La pantalla tuvo una línea que subía como si alguien jalara la imagen desde abajo, y por un par de segundos vi lo que parecía ser el patio del empaque visto desde arriba, como si una cámara de otro lugar estuviera asomándose a mi tele. Los contenedores como fichas, el portón como una boca. Cuando la línea cayó y la imagen volvió, me sorprendí parada, con la mano en el picaporte, a medio abrir. No recuerdo haberme levantado. Desde esa noche, las cosas pequeñas empezaron a torcerse.
Las luces de descarga del patio se encendían solas a las 4:02 exactos, aunque el temporizador estuviera en otra hora. En una cámara que apunta al pasillo de la banda transportadora vi, a las 1:18, una franja donde la imagen se volvía acuosa y, en esa agua, asomaba una figura delgada que se deshacía antes de ganar forma. Los perros, que antes venían a ladrar por costumbre, dejaron de arrimarse. Y un jueves, al agacharme para recoger un sello del proveedor, noté 3 puntos rojos en el antebrazo, triangulados, como piquetes limpios. No ardían. No dolían. Solo estaban. Hablé. El encargado del turno diurno me escuchó con una ceja arriba y me dijo que por aquí a veces se reflejan luces del aeropuerto, que el calor hace espejismos, que quizá estaba muy cansada. Quise creerle. Quise creerle con todas mis fuerzas. Le pedí que revisara conmigo el cerro, de día. Subimos. El círculo estaba ahí, más amplio. El pasto, muerto hasta un borde más afuera, como si alguien hubiera dibujado un segundo aro. Me dijo que a veces queman maleza. Le mostré la tierra, no había ceniza suelta, no había carbón, no había huellas de fuego. Solo una piel de tierra tiznada que no manchaba los dedos. La semana siguiente cambió la orientación del miedo. Hasta entonces yo había sentido que el cerro miraba hacia acá. Esa noche, en cambio, el zumbido me agarró dentro. Nada se movía afuera. Era mi estómago, mis costillas, la nuca, el pulso. Apagué todo, menos el radio. A las 3:12 en punto, la puerta de la caseta se abombó hacia adentro, como si una presión sin peso hubiera empujado. No crujió la madera, no vibró el vidrio. Solo ese hundimiento mínimo que devuelve su forma en un suspiro. El café del termo tembló en el vaso y dejó una marca concéntrica, perfecta. Salí con la linterna en la mano, la apreté sin encenderla, porque me dio vergüenza arrojarle un hilito de luz a lo que fuera que estaba ahí. No lo vi. Lo sentí pasar. Una columna de frío, alta, estrecha, como si alguien hubiera caminado a través de mí. No me desmayé. No grité. Me quedé con la boca abierta sin poder tomar aire durante unos segundos largos, y cuando el aire volvió, mi mandíbula castañeó como si tuviera fiebre. Hubo olor a tierra mojada sin llover, un destello de azul, un latido más fuerte del zumbido y, otra vez, la calma. El reloj marcaba 3:13. Los gallos, puntuales, anunciaron el día. Esa mañana renuncié. No por cobardía, por respeto a algo que me había dicho sin palabras que existía y que no quería tratar como si fuera un tema de sobremesa. Guardé el cuaderno, dejé las llaves en la oficina y me fui caminando por el camino de terracería. No miré la loma. No quise. Ese día dormí por primera vez en una semana. Soñé que el patio del empaque era un tablero enorme y que alguien movía las tarimas como piezas, organizándolas, observando. Al despertar, el triángulo de puntos en el brazo ya no estaba. En la mesa de noche, mi reloj había vuelto a andar y había perdido 8 minutos exactos. No sé qué vi. Sé lo que no fue un faro, no fue un dron, no fue una fogata en lo alto. No era humano lo que se movía alrededor de la luz. No caminaba. Probaba. No creo en historias para asustar a nadie. Yo era feliz en la noche. Ahora la respeto de otro modo. A veces paso por la carretera rumbo a Villa Unión y, si me toca una madrugada limpia, miro por el retrovisor hacia la loma. No quiero que se repita, pero cuando todo está en silencio y siento ese sabor a metal, me convenzo de que no fui yo quien se acercó a algo, fue algo que me vio, me registró, me midió en un círculo perfecto y siguió su trabajo, como si yo hubiera sido una tarima más en un patio enorme que, de pronto, respiró. Si me preguntan qué haría si volviera a verlo, no tengo una respuesta que me haga lucir valiente. Solo sé que hay noches en que el mundo se detiene 1 milímetro, las cosas dejan de pesar lo que deben y el aire aprende un tono nuevo.
Esas noches uno entiende que el silencio también trabaja y que hay seres que, cuando pasan, no dejan huella en la tierra sino en la hora exacta que se come, con precisión, el reloj. Yo aún cargo esos 8 minutos. Y cuando la madrugada cabe en ellos, sé que, en algún lugar detrás de la loma, el zumbido sigue. Los del uniforme gris. Me llamo Iván, tenía 28 años en ese entonces y trabajaba como técnico en mantenimiento industrial. No soy de asustarme fácil. La mitad de mis guardias eran de madrugada, entre calderas que gimen y bandas transportadoras que crujen como hueso molido. Sabía distinguir un ruido real de uno inventado por la mente. Sin embargo, lo que voy a contar no pertenece a ese catálogo de sustos comunes. Es otra cosa. Una grieta en la realidad por la que me asomé sin querer y de la que, aunque salí, nunca terminé de volver. Fue en el verano de 2018. Había planeado visitar a mi prima Andrea, que llevaba unos meses trabajando en la zona metropolitana de Monterrey. Me habló de un parque de atracciones recién inaugurado al pie de la sierra, un complejo extraño que mezclaba bosque, senderos elevados, salas interactivas y una montaña rusa subterránea que atravesaba un túnel de roca. Acepté ir porque necesitaba despejarme. Llegamos un lunes por la mañana. El estacionamiento lucía amplio y casi vacío, las nubes quietas como dibujos en el cielo, una brisa caliente que olía a pino y a cables nuevos. Desde el primer paso noté una uniformidad forzada. Los empleados vestían chamarra delgada y gorra del mismo gris grafito, todos con gafas oscuras pese a la sombra de los pinos. Sonreían sin mostrar dientes, como si alguien les hubiera dibujado la boca con regla. Saludaban al aire, no exactamente a nosotros. Yo me dije que era la típica rigidez de la inauguración y que con el tiempo se soltarían. Andrea bromeó con que parecían robots, y seguimos. Casi no había visitantes. Las bocinas escupían una melodía de flautas repetida, algo sin memoria de origen. Hicimos el recorrido de tirolesas y puentes colgantes. Todo correcto, demasiado correcto. El sonido de los seguros metálicos era idéntico en cada tramo, mismo chasquido, mismo eco, como si la montaña completa fuera un archivo de audio mal editado. Aún así, nos animamos con la atracción fuerte, la montaña subterránea. La entrada estaba revestida con placas que simulaban fósiles y luces azuladas que parecían respirar. Nos acomodaron en un vagón para 12 personas. Éramos 7, contando a 2 parejas y a una mujer con un niño de unos 6 años. Cerré la barra. Oscuridad y olor a humedad limpia, no a moho sino a piedra nueva. El avance fue suave hasta que, a mitad de un giro, todo se detuvo. El aire perdió temperatura. La música de flauta cesó y quedó un silencio hueco. Pasó un minuto y apareció una voz en altavoces, neutra, que nos indicó evacuar del lado derecho, por un pasillo de servicio. Solté la barra. La mujer y el niño bajaron por la izquierda con uno de los empleados que apareció sin linterna, apenas una luz tenue en su pecho, como un indicador. Los demás dudaron y también se fueron por la izquierda. Andrea me tocó el brazo y señaló una puerta a la derecha con un letrero que decía salida. Era tan evidente que me dio vergüenza lo fácil. Caminamos hacia allá. El pasillo olía a ozono y a plástico, y el piso vibraba con un zumbido bajo, como si más abajo viviera una colmena eléctrica. La puerta dio a una explanada del parque, pero ya no era la misma. El cielo se había cubierto de nubes densas y un viento con filo nos peinó hacia atrás. Los empleados seguían ahí, con el mismo gris, pero sus sonrisas parecían tensas, estiradas contra la piel y escondían algo en la comisura. Los puestos de comida estaban cerrados, aunque de algunos escapaba el vapor tibio de papas y aceite. No se escuchaban risas, ni conversaciones, ni el golpe seco de los juegos. Solo la flauta, otra vez, pero más lejana y con notas que faltaban.
Caminamos hacia un mapa del parque para orientarnos. A medio camino los vimos, niños solos, en fila de a dos, tomados de la mano, guiados por dos empleados que avanzaban en silencio. Los niños no lloraban ni reían, no miraban a nadie. Solo seguían. Uno de ellos, con camiseta roja, giró la cabeza y me miró. No era una mirada de ayuda ni de miedo. Era una mirada sin peso, como si la pupila se hubiese vaciado y solo quedara el círculo. Le dije a Andrea que buscáramos la salida principal. Dimos la vuelta a un pabellón de espejos y terminamos frente a una verja alta, cerrada con candados y una cadena. Junto a la verja, un letrero con flecha señalaba estacionamiento 250 metros. Seguimos la orientación y, tras un corredor arbolado, caímos en la misma plaza de la montaña subterránea. Volvimos a intentar por la zona de cafeterías y tropezamos con la fachada de una tienda de souvenirs que, juraría, había estado del otro lado al entrar. Atravesamos un puente colgante y descendimos por unas escaleras de madera, otra vez el pabellón de espejos. No había eco de pasos de otros visitantes. Solo el latido persistente de una maquinaria invisible. No pedimos ayuda. Los empleados sonreían con una paciencia que me arrancaba el estómago. Uno nos miró con la cabeza ligeramente ladeada, como si tratara de acomodarnos en un sitio predefinido. Su gesto de mano invitando a acercarnos se repetía idéntico al del empleado anterior, un calco. Pasó una mujer mayor, pero era un movimiento congelado. Su bolsa rebotó 1, 2, 3 veces, con la misma distancia entre rebotar y caer. Andrea apretó la mandíbula y tomó mi muñeca. Yo conté mis respiraciones para no correr a ciegas. Optamos por el borde del parque, por un sendero que bordeaba el límite con el bosque. No había juegos ahí, solo árboles altos que se mecían sin ruido, y entre tronco y tronco, a intervalos, postes con cámaras. Bajo el tercer poste, en el suelo, vi una mancha que al principio tomé por aceite. Era una huella húmeda con 5 dedos pequeños, y al lado, otra, superpuesta, más alargada, con uñas finas. No parecían de animal conocido. El viento trajo un olor dulce, demasiado dulce, que me hizo salivar y tragar con dificultad, como cuando se mastica algodón. Encontramos un portón de servicio. No tenía candado, solo una barra deslizante. La moví. Detrás había una franja de grava y, más allá, el estacionamiento. El cielo volvió a aclararse como si nada. El aire caliente pegó en el rostro. Los autos, muchos más que en la mañana, brillaban como si los hubieran lavado todos al mismo tiempo. Caminamos hacia donde habíamos dejado el coche de Andrea. El hueco estaba ocupado por una camioneta blanca. No la reconocí. Andrea tomó su teléfono y lo desbloqueó. Tenía veintenas de llamadas perdidas, mensajes, alertas. A mí me vibró el bolsillo, notificaciones, fechas. La primera voz que contesté fue la de mi madre, y lloraba como si le saliera sangre por la garganta. Preguntó dónde había estado 10 días. Allí supe que la salida del pasillo no iba al mismo día. Regresamos con nuestras familias. Nadie creyó lo que dijimos. La policía tomó declaración. Un agente joven nos miró con ese respeto que se le da a los que entran a una naturaleza hostil y vuelven, pero no dijo nada. El parque negó todo, dijeron que habíamos comprado boletos para esa fecha, que las cámaras nos mostraban entrando y saliendo como cualquiera, que en su registro de incidentes no constaba falla alguna en la montaña. Las imágenes nos faltaron a nosotros, nuestra salida por la puerta de servicio no estaba en ningún archivo que nos mostraran. Los vi cruzar la reja principal a las 18:23, de la mano, con el sol todavía entero. Yo no recordaba ese rastro. Andrea tampoco. Pasaron semanas. Estaban los huecos de memoria, los hábitos que se me torcieron. El café me sabía metálico. Al pararme frente al espejo, mi reflejo sonreía una décima de segundo antes que yo. Podría jurarlo.
A veces, al cerrar los ojos, volvía el olor dulce, esa viscosidad en la lengua. Los sueños traían la flauta incompleta y un corredor sin fin donde un niño con camiseta roja me miraba sin pestañear. De día, al doblar una esquina, encontraba personas con gafas oscuras en sombra, con esa boca dibujada con escuadra, y caminaba del otro lado. Intenté explicarlo con herramientas de ingeniero. Alteración de relojes internos, sugestión, estrés postraumático. Busqué artículos sobre huecos de tiempo. Hice listas. No sirvió. Lo único que pareció tocar la superficie del hecho fue un detalle que se me escapó al comienzo y regresó como aguja. En el portón de servicio había marcas de dedos en el metal, en grupos de 5, a la altura de las rodillas. Al recordarlo, un ruido finísimo me corrió por la nuca, como uñas diminutas rascando aluminio. Volví al parque un mes después, solo, con la intención de enfrentar lo que fuera que me había quedado pegado. Había más visitantes. El estacionamiento hervía. Entré por la puerta principal. Todo estaba en su sitio y, sin embargo, distinto. Las flautas tenían todas sus notas y las bocinas absorbían el sonido en un algodón perfecto. Los empleados ya no usaban gafas oscuras. La sonrisa seguía. No era ya un trazo, sino una pieza colocada, ajustada a presión. Compré un boleto para la montaña subterránea. Me dijeron que estaba en mantenimiento. Caminé sin rumbo hasta el borde del parque, donde comenzaba el sendero que recordaba. Los postes con cámaras habían cambiado de modelo. No vi portón de servicio. En su lugar, una barda nueva, alta, sin ninguna juntura aparente. Estuve a punto de irme cuando vi a un niño de camiseta roja que caminaba agarrado de la mano de un empleado. Era el mismo color, el mismo corte, el mismo cuello. El niño giró la cabeza. La mirada sin peso, el círculo hueco. El empleado, al notar que los veía, inclinó un poco la cara y subió la mano para saludar. Yo hice lo que haría cualquiera. Bajé la vista y seguí caminando, pero conté mis pasos. Al paso 20, la música se apagó un segundo y volvió. Al paso 35, una sombra recorrió el borde de mi visión, como si alguien me hubiera pasado un telón frente a los ojos. Al paso 42, el olor dulce. Salí por la reja principal con la sensación de llevar algo sujeto a la suela. Revisé mis tenis en el estacionamiento, nada. Manejé hasta la casa de Andrea. Ella ya no vivía ahí. Se había mudado sin avisar, harta de que su teléfono se activara solo a las 18:23 todos los días con una alarma que jamás configuró. A veces la escucho por voz, duerme con luces encendidas, pintura negra en la parte baja de la ventana para no reflejarse de cuerpo entero. Dejó de usar espejos grandes. Yo sigo trabajando de noche. En la planta, cuando el turno se queda en huesos, reviso monitores y me topo con la sonrisa impresa en la estampa de seguridad, en el muñeco del extintor, en el póster de motivación de la pared. No son sonrisas, son moldes. A veces encuentro huellas pequeñas en el polvo a un costado de la banda transportadora, 5 dedos juntos y otra huella encima, más larga. Nadie más las ve. Nadie quiere verlas. He considerado que quizá no regresamos de ese parque, no del todo. Que seguimos allá, dando vueltas por corredores que reacomodan el mapa para que siempre se vuelva al mismo lugar, mientras otra versión de nosotros sale por la reja a tiempo y finge. Hay días en los que mi reflejo parpadea con desfase y supe, entonces, que no me queda más que dejar esto escrito. No porque crea que me vayan a creer, sino para notar que dejé un hilo, por si algún día alguien cae por esa puerta de servicio y ve lo que yo vi. Si ven a empleados con uniforme gris y una sonrisa exacta, tomen otra ruta. No importa si el mapa señala la salida a 250 metros. La distancia, ahí, se dobla como papel. Y cuando un niño con camiseta roja los mire sin pestañear, no le devuelvan la mirada. Hay cosas que te llaman por los ojos y,
Si las reconoces, te registran. A mí me registraron. Eso es lo único que sé con certeza. Todo lo demás puede ser un archivo de audio mal cortado, pero ese registro existe. Y la flauta, aunque parezca que ahora suena completa, todavía falla una nota cuando paso. Si disfrutas de los relatos, te invitamos a apoyarnos con un like y un comentario, ya que eso nos ayuda muchísimo. Además, si aún no estás suscrito o suscrita, te animamos a formar parte de la comunidad del terror. Muchas gracias por escucharnos y por tu apoyo.